Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven, como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro, todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin, cuentas sin cuentos. Por fin. Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos, porque detrás hay historias, sueños, personas que apuestan por su tierra. Por ello, cada año devolvemos al territorio invirtiendo en deporte, cultura y desarrollo local. Porque en Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta. ¿Qué tal, prestosos, prestosas? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues arrancamos este jueves de Prestosu, en este rincón de noviembre, con ganas ya de ponerme frente a vosotros para comentaros las noticias o novedades de estos últimos días, de estas últimas semanas. Hoy tenemos un programa muy entretenido, muy bonito, y voy a estar acompañado de grandes personas y grandes amigos. Así que esto comienza ya. Bueno, pues muchas cosas que tratar en el día de hoy. Hoy centraremos casi todo o la mayoría del programa en nuestro deporte, en el trail. Analizaremos un poquitín, bueno, pues todo el año, ¿no?, de las carreras que tuvimos aquí en nuestra tierra, en Asturias. Pero antes de meternos con el trail, vamos a presentar a nuestro primer invitado de hoy. Un rapaz de la cuenca chunga o buena. Dicen que no hay cuenca mala, así que viene de la parte de la Viana. Y bueno, iba a decir que es un especialista en montaña, en BTT. Yo creo que toca los dos palos, mejor os lo presento y que nos lo cuente él mismo. Xandru Torre, acompáñame. ¿Qué tal, Xandru? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, gracias por querer venir aquí a este rincón del Prestosu, nuestro rincón del Prestosu de todos los meses. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero. Bien, bien, muy bien. Aquí encantado, contigo. Sí, ¿no? Como el sillón de casa. Claro, como en casa. Ya casi mejor que en casa, que aquí no nos molesta nadie. Exacto, aquí estamos como Dios. Oye, decía yo un poco, bueno, que no sé si encarrilarte en la BTT, en las dos ruedas, no sé si meterte en el trail, ya que, bueno, eres organizador como parte de Fesoria Events, ¿no? Sí. Una empresa de la que eres codirector, bueno, ¿qué? Más que empresa, hay una asociación deportiva, sí. Vale, sí. Que os dedicáis a hacer eventos en la zona de la cuenca del Nalón, de la cuenca minera del Nalón. Yo quiero centrarme en las dos ruedas. Si quieres, luego me comentas un poquitín, podemos hablar también de la prueba que tienes en la Viana. Pero yo quería centrarme un poquitín en el evento que tuvimos el gusto, o que tuve el gusto por primera vez de conocer y de experimentar en mi carne de este fin de semana, que me dejó impactado, ¿eh? Ya lo sabes, te lo dije. Sí. Tú me habías dicho, llevabas tiempo con ganas de que yo fuera, de que yo lo probara, de que yo lo viera, y quedé impactado. Oye, lo primero, ahora, así a bote pronto, ¿qué sabor de boca te dejó Cocanín? Bueno, espectacular, muy bien. La verdad que fue un exitazo. A ver, y es verdad que a lo mejor a nivel participación y tal fue un poco más flojo que lo que teníamos experiencias de otras veces y tal, pero lo que fue lo que iba a acudir gente y tal, tuvo espectacular, el tiempo respetónos, fue una experiencia muy buena. Porque vamos a ir tiempo atrás, ¿no? Para que la gente empiece un poquitín cómo empezó el evento y de qué estamos hablando, ¿no?
La carrera, bueno, se celebró, como bien decía, este fin de semana, pero llevaba años haciéndose, ¿no? Después de un pequeño parón. Cuéntanos un poquitín el inicio, porque además he de decir también que es una prueba diferente. Xandru me lo decía cuando bueno, pues eso, cuando me metía un poquitillo el gusanillo ya para que yo pudiera estar allí. Bueno, era una prueba... Bueno, es que si no al final lo voy a contar todo. Vamos a los inicios, y dime, ¿cómo nació Cocañín? Cocañín. Cocañín. Con ñ, Cocañín. Sí. Bueno, Cocañín viene de una aldea que forma parte del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Sí. Y bueno, empezó en el año 2012 porque nosotros, que éramos practicantes de lo que ya la modalidad de enduro, lanzámonos a la piscina y dijimos, molaba hacer una carrera aquí de enduro y tal. No había nada, estaba prácticamente en pañales lo que era el tema del enduro en España, no solo en Asturias, ¿no? Sí. Y cuando se conformó el primer Open de España de enduro, coincidió que yo en aquel momento pues, estaba atento a un foro que había por ahí, vi a un tío que estaba como montando ahí una historia para hacer el primer Open, y yo pregunté que si en Asturias que si había posibilidad de hacer algo, y él dijo que sí que gustaría tener un evento aquí en Asturias. Tiramos para adelante por él y hicimos uno en el entrego, lo que ya en el entrego. Sí. Pero ese mismo año, como nos quedó con el gusanillo, hostia, vaya bien que salió esto, vaya guapo, tal y cual, oye, pues podíamos hacer algo por aquí, por esta zona. Y a través de un colega que tengo en Cocañín, que me dijo, oye, ¿por qué no venís aquí a esta zona y nos hacéis algún enduruco pequeñín o que sea, para dar un poco ambiente al pueblo? Para potenciar. Claro, fuimos allá, montamos ahí el enduro en el 2012. Y a partir de ese momento, no fue un exitazo en ese momento, sí que fue el exitazo porque se hacía en el pueblo y la gente pasó lo pipa, pero ya fue cambiar al rollo de hacer enduro por equipos, que fue como 2 años después que se nos ocurrió, que no había nadie que lo hiciera, no se hacía en otro sitio, y ahí sí que ya explotó y empezó a llegar un montón de gente de todos lados de España y tal a disfrutar de aquel evento, como está montado en ese pueblo tan pequeño y tal, y fue un éxito, la verdad. Estuvisteis, corrígeme, 4 años, no, estuvisteis desde 2012 hasta el 2018, 16, sí, 2012 hasta el 2018. Sí. ¿Hubo un pequeño parón? Bueno, pequeño fue desde el 18 hasta este año. Bueno, sí. Hubo un pequeño parón y este año lo volvisteis. Lo retomamos, sí. Eso. ¿Sigue siendo el único o ya hay algo parecido? No. Por equipos no hay absolutamente nada en ningún lado de España. No, en ningún lado de España no, que tengamos constancia en ningún lado de Europa. Ostras, yo ya no me atrevo a decir del mundo porque no tengo tanta constancia, pero de Europa no hay nada igual. Bueno, explicamos un poquitín qué consiste. Bueno, consiste, al final son 4 circuitos, ¿no? Sí. Con tiempos cronometrados. Bueno, sí, a ver, al final no deja de ser, si la gente conoce un poco el tema de descenso, ¿no? Sí, y de rallies de coches, un poco de enduro de motos también viene a ser una cosa parecida. Y un recorrido circular, pero dentro de ese recorrido circular hay tramos de enlace y tramos cronometrados. Entonces nosotros lo dividimos eso en 4 tramos de enlace y 4 tramos cronometrados. La gente tiene un tiempo marcado desde la salida hasta la primera salida cronometrada que tienen que cumplir, o sea, tienen que entrar en ese tiempo. Pues a lo mejor tienes 1 hora y puedes llegar 40 minutos y que te sobren 20 y te estarás ahí esperando. Y después se te cronometra desde la salida hasta la meta de ese tramo cronometrado, vuelves a tener otro tramo de enlace y lo mismo en los otros 4 tramos, o sea, 3 tramos más. Así tienes, y al final la clasificación general se hace con la suma de todos los tiempos de los tramos cronometrados y evitando ninguna penalización. Quiero decirte que no llegues tarde, por ejemplo, en los tramos enlace, que no hagas alguna cosa que esté prohibida, pues remontes mecánicos o que vayas, en este caso, que por equipos, que vayas sin uno de los miembros del equipo, que a lo mejor se retire y tú sigas en competición. Claro, porque eso hay un mínimo de corredores, ¿no? En este caso creo que eran 2, tenían que terminar siempre 2, sí. Y eran 2 mínimo y 3 máximo, ¿no? Exacto. En el equipo. Entonces, sí. Bueno, siempre tenías la penalización, hay categoría mixta, categoría masculina, categoría... en este caso individual no había. No. Al final dimos el premio al que más rápido hizo, pero fue el equipo. Pero por equipo, eso. Exacto. Todo está basado en los equipos. En los equipos. No hay nada absolutamente... Es que si algo hace especial esta carrera, precisamente es única, porque no hay ninguna otra que lo haga por equipos. O sea, sí que hay enduros que tienen como una parte en la que puede puntuar les parejes, quiero decirte. Pero les parejes quiere decir que va uno solo a su bola y el otro a su bola y súmense los tiempos de los dos y ganen por parejes. Pero este evento no. En este evento, si van 2 miembros o van 3 miembros, el que marca el tiempo y es la última persona que entra en meta. Es decir, el más lento del equipo y el que marca el tiempo. Los otros 2, o sea, un poquitín la historia ya que tengan que ir en grupo, siempre. En grupo. Al final el último es el primero, digamos, es el primer tiempo a tener en cuenta. Eso es. ¿Qué expectativa tenéis después de este año?
¿O cuál es la idea? ¿Seguir en el mismo ambiente? Porque sí he de decir que es un ambiente increíble. Si no lo conocéis, os aconsejo que el año que viene os acerquéis. Además está nada aquí a media horita donde nos encontramos y un poquito más de todos los lados de Asturias. Es espectacular, es un evento espectacular. Además hay zonas donde llegas perfectamente con el coche y no tienes ni que, vamos, andas 3 pasos y ves perfectamente el circuito y es alucinante. Yo quedé flipado, nunca había visto nada en directo de ese tipo y es flipante. Sí, la verdad que además, y lo que dices tú, o sea, el poder seguir la carrera allí es muy fácil para el público, porque hay una carretera que vertebra todo lo que lleve el recorrido, digamos, los 4 tramos pasen por esa carretera, entonces la gente con muy poco que se mueva puede ver mínimo 3 tramos, verlos tranquilamente. Y es lo que tiene, dices tú también, tiene zonas muy espectaculares para poder acceder allí fácilmente y seguirlo. La verdad que está muy chulo. Y después el centro neurálgico que hay en el pueblo de Cocañín, que hay un centro social. Al tener el centro social y que alberga un montón de gente. Dar la salida allí, llegar en meta, junta ahí a toda la gente, el ambiente, bueno, yo creo que una parte importante. Que yo de verdad que me pasó el tiempo súper volado y vas a una cosa en la que vas nuevo tampoco, que controlas, aunque hayas leído un poquitín, veas un poquitín cómo va el tema y yo quedé enamorado. Me alegro, tío. No, quedé enamorado. O sea, que he de decir que Cocañín a mí me ganó. O sea, que tú el año que viene vuelves, ¿no? El año que viene vuelvo, tenlo claro. Que voy a estar ahí, sí, esto ya lo borraremos. No, sabes tú que no tengo problema. Oye, más cosines, porque bueno, hablamos del enduro, pero además organizas algo más, ¿no? También, de cara al 2026, ¿no? Ya es el año que viene. Sí, bueno, repetimos el Oro Trail, que es una carrera de trail running solidaria en La Viana. Ya llevamos solidaria. Exactamente, que todo 100% solidaria. Va destinada a Curroja, a la Asamblea de Curroja de ahí de Alto Nalón. Y bueno, de ahí bien lo del oro, porque bien el sorteo del oro, que todo el mundo más o menos conoce, de Cruz Roja y tal, por ahí bien lo de Oro Trail. Y sí, volvemos a hacer otra vez lo mismo. En este caso repetimos las 2 distancias, 26 kilómetros y 14 kilómetros. Y bueno, comunicáronme hoy precisamente de FEMPA que iba a formar parte de la Copa ¿Ah, sí? Sí. ¿Este año? En la de 14, sí. Bueno, pero en la Copa, ¿en absoluta o en categorías inferiores? No, que yo sepa en absoluta, vamos. No te sé decir todavía fijo, pero bueno, algo así me tal. Bueno. Sí, en la de 14. Genial. Sí, estamos contentos. Bueno, pues un aliciente más para ir al Oro. Yo voy a ir, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Escúchame, guárdame sitio, ¿eh? No, eso guárdame sitio que allí nos vemos. Oye, Sandro, que las 2 cosas de las que hablamos estaba yo metido por medio. Bueno, no, hay una tercera. ¿Hay una tercera? Y ahora en diciembre, lo que pasa es que de esa nota... ¿Cuál era? No me acuerdo. En diciembre hacemos una ruta solidaria también, de BTT. Qué bueno. Concho, sí, es verdad. Bueno, pero es que ahora yo ya soy de descenso, chaval. Yo ahora ya soy un entendido en enduro, ya de lo otro ya me olvido, es verdad. Además tenemos, recuerda un poquito la fecha. El 20 de diciembre tenemos. ¿Hay inscripciones todavía? Sí, abrieronse ahora, hace 2 semanas, una semana y pico. ¿Y eso es una marcha BTT? Una marcha BTT no competitiva, familiar, exactamente. Más navideña, más rollo navideño, San Silvestre, 100%. digamos, exacto. BTT, ¿no? Sí, y el día 20 de diciembre, sábado 20 de diciembre. Bueno, pues nada. Para recaudar fondos para los críos más necesitados de la zona y tal. Ay, qué bueno. Una inscripción bastante... ¿asequible? Sí, 7 euros, que asumible para casi todo el mundo. Qué bueno. Y un recorrido muy chulo que en La Viana, ¿eh? En La Viana, sí. Sí, justo en la plaza del Ayuntamiento. En la plaza del Ayuntamiento. Además, luego a la hora del vermú hay un ambientazo del copón. Y además suele respetarnos el tiempo, suele hacer buen tiempo ahí en esa época. Sí, los que somos así muy de rezar y demás, oye, la verdad que allá donde vamos nos acompaña el tiempo. Exacto. Oye, Sandro, tío, que pasa el tiempo volando, macho. Bueno, pues... fue un placer tenerte aquí conmigo. Tío. Vuelvo a repetirte, gracias por venir aquí con nosotros a pasar este rato, hablarnos un poquitín de los eventos que organizáis ahí en la Cuenca Buena. Y que nada, que ya sabes que cualquier cosina, aquí tienes el rincón para que nos cuente. Gracias, Sandro. Gracias. Vale, a ver, te cuento. Estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro. Todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin. Cuentas sin cuentos. Por fin.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos, porque detrás hay historias, sueños, personas que apuestan por su tierra. Por ello, cada año devolvemos al territorio invirtiendo en deporte, cultura y desarrollo local. Porque en Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? La verdad, ya son las 9:17 de la noche y seguimos. Qué gusto da hablar con gente buena como Xandru. Bueno, ahora tendríamos que tener otro invitado. Tendríamos que hablar del Trail Minero Santa Bárbara, ya sabéis, la carrera por montaña que se celebra el 29 de noviembre y que recorre la cuenca minera desde la cuenca ayerana hasta la cuenca de Nalón, pasando por diferentes pozos mineros. Una carrera que aún tiene las inscripciones abiertas. Os recordamos, quedan muy pocas plazas, así que si queréis vivir una carrera diferente, una carrera con mucho sentimiento, donde bueno, el pasar por los castilletes mineros, el escuchar los diferentes sonidos que hacen o que se escuchaban cuando la minería estaba en activo, como puede ser el sonido del turullu y esa salida espectacular desde el Pozo Santiago y esa llegada a meta no menos espectacular en el Pozo Sotón, con todo lo que nos tienen preparado desde la organización. Tenía que estar con nosotros Gustavo Pañeda, pero bueno, le surgió un pequeño problema y bueno, no puede estar con nosotros, pero bueno, Gustavo, otro día te pillamos y vienes a contarnos un poquito más. Recordar, inscripciones abiertas, quedan muy pocas inscripciones para poder estar con nosotros y si quieres, lo que te digo, vivir algo muy chulo y diferente, acompáñanos. Trail Minero Santa Bárbara, 29 de noviembre, el fin de semana justo antes de la patrona de los mineros, Santa Bárbara bendita. Bueno, pues nada, tengo que presentaros a más amigos, porque hoy la tarde os decía que iba con amigos, y aquí tengo otro par de demonios que también vienen a acompañarme al sillón del rincón. Seguramente que si no os digo sus nombres, seguramente cuando les veáis sabéis perfectamente de quién os estoy hablando. Bueno, pues estoy hablando de David Méndez. Por favor, David, acompáñame, y de Antón, organizadores o parte de la organización de la Cangas Mountain. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? De la Cangas Mountain y de la travesera y traveserina integral de nuestros picos de Europa. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Ya te queda menos, ¿eh? ¿Bien o qué? ¿Ya queda menos o qué? Para acabar el año. Para acabar el año. Bueno, si de prestosos hablamos, quédanos el especial Navidad, el rincón especial Navidad, que no sé qué pasará. Voy a intentar hablar con los Reyes Magos, a ver si por lo menos algún Rey Mago puede venir y acompañarme en ese último día. Bueno, chavales, oye, ¿cómo veis el trail asturiano? ¿O cómo lo visteis en estos últimos días? ¿O en estos últimos meses? A ver, estamos cerrando ya. Yo creo que tuvimos carreras espectaculares en Asturias este año, de un nivel estratosférico. Y siempre que vas fuera, ves realmente el nivel que tenemos en Asturias. Es donde aprecias lo de aquí, ¿eh? Es cuando apreciamos realmente lo que tenemos, que muchas veces no somos conscientes de ello. A nivel organizativo, a nivel corredor, a nivel del corredor popular, a nivel de cómo estamos haciendo las cosas, creo que estamos a un nivel altísimo, que somos referente a nivel, en la civil somos referente en muchísimas carreras, sí, que vienen a Asturias, ven lo que hacemos, copian, que siempre presta que te copien. Sí, está claro. Con lo cual creo que ha sido un año muy bueno, tanto a nivel de carreras como a nivel de corredores. Tener corredores el nivel como los que tenemos en Asturias y sobre todo pues carreras, es que tanto la Cangas Mountain, que fue espectacular, travesera, traveserina, la Beduriu, que fue final de Copa de España, Redes, que fue prueba de Sky, quieras que no, pues son carreras de mucho nivel que han venido a Asturias, corredores de muchísimo nivel y que no hacen más que poder vender un poquitín lo que es Asturias afuera, que nos vean. Sí, está claro. Y además fíjate que es complicado también meter un poquitín todo esto porque al final son cada vez, no sé si el otro día hablábamos y contábamos 74, 76 carreras, así un poquitín oficiales, entenderme oficiales como carreras ya que llevan más de 2 o 3 años ya en el calendario, quitando, con todos mis respetos, las carreras que se celebran a lo mejor, bueno, pues la carrera, la subida a la porra o carreras de esas, bueno, que ya son un poquitín más con carácter festivo. Oye, Antón,
fíjate, que lo iba a decir, ¿te acuerdas que comentábamos hace muchos años? Sí, claro que muchos años, cuando hablábamos un poquitín de los streaming, ¿no? De cómo este año muchísimas carreras ya en Asturias están intentando, pues eso, meter el streaming para poder, iba a decir no vender, sino poder llegar a esa gente que por lo que sea no puede estar ese día en la carrera. ¿Cómo va mejorando todo esto? Sí, bueno, hace unos años cuando lo hablábamos, pues parecía muy lejos, parecía imposible que carreras como las nuestras pues, pudiesen llegar a tener producciones de streaming como las que estamos teniendo. Y bueno, lo que dices es una oportunidad, más que de venderse, a lo mejor pues de darle la oportunidad a gente de fuera de vivir desde dentro lo que es la carrera. Eso vale, pues bueno, para que al año siguiente seguramente quieran estar en el monte asturiano en vez de en el sofá de casa. Y eso llega, porque al final es una manera, lo que hablamos, ¿no? Que no todo el mundo puede venir o estar ese fin de semana en un sitio específico de Asturias, porque además, bueno, 3 carreras, 4 carreras en el mismo fin de semana en Asturias. Al final Asturias, ostras, y un rinconín del mapa, y tener 3 carreras en Asturias, porque al final, vale, de acuerdo, hay mucha gente que corre, hay muchos corredores cada vez más, porque llevo escuchando que el trail estaba tocando cima, pero debe de estar subiendo el Everest, porque la cima de abajo ya tiene el Esto de Escopaes, y cada vez hay más carreras, y ya no es que este año hagamos las cosas bien, ya que el año que viene, así a bote pronto, ya tenemos 2 campeonatos de España en Asturias ya. O sea, quiero decir, al final, y es raro que pase un año y que no tengamos una prueba a nivel, vamos a decir, nacional, coño, como un campeonato de España, que al final, sea el deporte que sea. El año que viene promete, porque es que yo creo que no se había dado nunca en la historia. No, yo creo que no, que yo recuerda por lo menos. Como el de RFA sí, tío, en Asturias. Pues creo que es una cosa muy importante para Asturias. Van a venir a Asturias corredores de nivel, vamos a poder vender lo que tenemos, que es mucho, y que, joder, que todo el mundo en España pueda ver realmente por dónde corremos y el paraíso que tenemos para hacer carreras por montaña, que es un auténtico lujo. Y además de lo que hablamos, ¿no? Del ancho o sea, largo y ancho de toda la geografía asturiana. Si nos queda un poquitín ahí el occidente, un poquitín, que a ver si desde aquí animo a que alguien haga alguna carrerina más en el occidente, porque Cangas, Ibias, pero esa zona de los Oscos, esa zona de más del interior ya lindando con esa zona, que esa zona, a mí me encanta ese sitio, pero sí es verdad que noto que falta. Un tipo de montaña diferente. Diferente. Asturias, es verdad. La montaña oriental, como la central, como la occidental, son muy diferentes. Te encuentras con picos de Europa por un lado, que es muy abrupto, con desniveles bestiales, pero después te encuentras la montaña central, que es más intermedia, y la montaña más occidental, que es más corredera, pistas muy bonitas, paisajes espectaculares, porque la zona de Cangas en Arcea es preciosa. Sí, es guapísimo. La zona del Acebo, toda esa zona es espectacular para poder correr. Y es una montaña distinta. Diferente, sí. Y es la ventaja que tenemos en Asturias, que tienes todo tipo de montaña en función del tipo de carrera que te gusta. La gente se sorprende mucho. Yo cuando salgo fuera y me preguntan, jolín, es que el otro día estuve en la carrera de no sé dónde, el otro día estuve en la carrera de no sé, macho, yo pensé que Asturias era... No, tío, en Asturias, qué guapo. Yo también soy de los que digo que al final todos tenemos algo guapo, es decir, Asturias no es la gran maravilla, Asturias tenemos lo que tenemos, si te vas al sur tienen lo que tienen, quiero decir, al final hay que sacarlo bonito, pero sí es verdad que aquí tenemos mucha diversidad, tenemos terrenos complicados, tienes terrenos menos complicados, tienes, bueno, que no nos olvidemos también de que en la costa también hay carreras de montaña. Claro. Estamos hablando siempre, o pensando siempre en el interior, en las zonas más, digamos, más altas, pero en la misma costa hay carreras muy buenas No, por eso hablamos que al final no todas las carreras tienen que subir al Torre Cerredo. Claro, lo que comentan todos, es que el Pienzu es la cima más alta de Europa, cercana al mar. Claro, es que tenemos un... Sí, hay un montón de... Cuando el Pienzu y ves toda la costa, desde Gijón, toda arriba de Selles, es que cualquiera que te viene te queda realmente impactado. Y después, claro, te vas a Picos, que es otro mundo distinto. Entonces, es la ventaja de que tienes mucha tipología de carreras donde encaja todo el mundo. A pesar de que yo siempre digo que las carreras hoy día que están teniendo éxito son las de 21 para abajo, que son las que rápidamente se cubren todas las plazas, son más accesibles a todo el mundo, pero seguimos las carreras que hacen las cosas bien, siguen llenando las plazas por arriba.
independientemente sea de 20, 30, 20, la original que son 28. 33. 33, sí. Como la Maxi, como las carreras de redes, las largas, siguen llenando, traveserina, con lo cual yo creo que son cosas que bueno, también te dan cierto punto de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ves, Antón, que haya, desde tu punto de vista, ¿no? como organizador de la carrera con más participación de Asturias, que haya cambiado algo? Es decir, que haya más gente, que haya más locura con el trail, más, no sé cómo decirte, más ganas de apuntarse rápido para que se acaben las plazas. A ver, yo lo que creo es que cada vez hay más público porque cada vez se pierde más el miedo a correr por el monte. Cuando empezamos hace 13 años, pensabas en una carrera de montaña y prácticamente pensabas en escalar, en gente subiendo, pues eso, picos demasiado duros. Sí, que era gente más, digamos, más experta, a lo mejor, más con perfil montañero, ¿no? Claro, pensabas en eso. ¿Qué hicimos? Nosotros la carrera la creamos pues viniendo un poco de correr del asfalto y pensando en lo que nos gustaba a nosotros, en correr, no tanto en escalar, ya, pero sí hacerlo en el medio natural. Entonces, bueno, nosotros creamos una carrera más o menos accesible a todo el mundo. Hombre, 33 kilómetros y 2.000 metros positivos, no es que sea, bueno, para principiantes, pero bueno, es una carrera que no es demasiado técnica y te deja correr. Igual que nosotros, pues hay muchas otras pruebas que yo creo que orientan sus recorridos a este público. Cada vez hay más facilidad pues para ir a entrenar, para ir a conocer los recorridos y pierdes el miedo a participar en carreras de montaña. Yo creo que, o es mi percepción, que había algo de miedo a las carreras de montaña y se está perdiendo progresivamente y por eso cada vez hay más público. O sea, que también es la pescadilla que se mueve la cola. También la gente le está perdiendo miedo a la montaña. Ya. Y claro, te encuentras carreras que a lo mejor de 20 kilómetros, que te la gana por debajo de 2 horas, y te encuentras a gente haciendo 5 horas, 6 horas de carrera. Que bueno, muchas veces se te complica. A nivel organizativo, que entre el primero y el último tengas tantísima diferencia horaria. Piensa que tienes unos voluntarios subidos en el monte, muy altos, que tienen que estar mucho tiempo, en condiciones muchas veces complicadas. ¿Qué te pasa a ti en Ember? Sí. A nosotros. Con lo cual también es un poco preocupante la pérdida de respeto que está teniendo la gente con la montaña. Y dices, no, yo corrí 3 carreras, voy a intentar correr travesera. A ver, ¿sabes dónde te metes? Entonces, bueno, es un poco... De todas maneras, ¿nos parece que el boom ultra pasó un poquitín? Yo lo digo, bueno, por lo que voy viendo un poquitín por ahí, yo creo que cada vez hay menos carreras ultra. Está claro que no es lo mismo organizar una carrera ultra que organizar una carrera de 20, 30 kilómetros, pero yo recuerdo hace unos años atrás, no muchos, igual, no sé, antes de pandemia, yo creo, quizá. Yo creo que, fíjate, mira, esa era otra cosilla que os quería comentar, pero bueno, lo dejamos para después. Antes de pandemia yo creía que todo el mundo empezaba en este mundillo, corría 3, 4 carrerillas y decía, ostras, pues yo voy a hacer lo que comentas tú un poquitín, ¿no? Y que había más auge, que había más boom a hacer carreras largas. Sí, lo que pasa es que hacer carreras largas también te condiciona mucho la temporada que vas a hacer. Porque claro, ¿cuántas carreras largas puedes estar al cabo del año? Y después yo creo que hay ahí un factor muy condicionante que es UTMB. UTMB va a acabar con todas las carreras largas, salvo que sean carreras muy específicas, Canfranc, Valle de Tena, Travesera, que se han hecho relativamente famosas, entre comillas, sí, o tienen un perfil muy montañero, más aventurero. El resto, a ver, al final es un mundo donde la gente de curva de distancia quiere ir a correr a Chamonix. Si quieres ir a correr a Chamonix, tienes que pasar por el filtro de tener que correr carreras UTMB. Pues claro, Valle de Arán, Andorra, la Mallorca, que es UTMB, al final están llenando las largas en detrimento de carreras históricas, como puede ser la Humiliac, que comentábamos hoy, que para mí es la mejor carrera que ha habido en España durante muchísimo tiempo. Puede ser una de la madre en ultradistancia. Y es que hoy día el que se plantea organizar un ultra, tío, es profesión de riesgo, es de riesgo, Sí. Es mucho riesgo de fracasar. Y aquí en Asturias estamos viendo la Travesera y por lo digo, por la especificidad que tiene. El resto de las carreras de larga distancia, todo lo ve, la que más le cuesta rellenar es la Maxi,
que más GTP, también la que más cuesta llenar es la 70. Ultra. Bueno, pero pocas más hay en Asturias, ¿eh? Quitas Travesera, es que quitas 70 de GTP, quitas la Maxi tuya y yo creo que no hay ninguna así un poquitín. Ya vas al maratón, ya vas a 42 de las Tren de Lagos y yo creo que no hay ninguna. Yo creo que el límite es 42. Las maratones está costando llenarlas, pero todavía tienen clientela. Las medias de 28 para abajo, sacas y al 4 días acotaron los dorsales. Las de 10 exactamente igual, pero bueno, queda la franja de... Es que tampoco hay tanta gente para correr tantos ultras. Y yo, ahí es donde iba antes, yo creo que el antes y el después fue la pandemia. Yo a partir de la pandemia, en el momento que tuvimos ese parón, a partir de ahí, yo vi empezar a bajar las ultras. La gente ya iba más al día a día, ya prefería correr un fin de semana sí y otro fin de semana también, o un fin de semana sí, uno no y otro sí, y no esperar a tanto la competición de las ultras que, como tú bien decías, igual, bueno, dependiendo también qué tipo de persona, porque había gente que corría pues incluso hasta 2 ultras en el mismo mes, pero la gente prefiere correr más, no correr más, competir más que Sí, yo pienso como tú. y hay mucho más gente, porque yo creo que fue un antes y un después de la pandemia también en cuanto a numerología de corredores, porque ahora es una locura. Pues en Asturias, ¿en cuánto podemos estar hablando de corredores que se puedan mover un fin de semana? ¿2.000 corredores? Sí. 1.800, 1.700. En fin de semana, más o menos. 2.000 corredores, entre 2-3 carreras. Eso, como poco. El que se va fuera, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Fíjate que lo iba a decir, ¿no? De hecho, yo creo que tú lo sabes también porque estás ahí metido en la media maratón de la Reconquista, una media maratón, tú sabes, háblame mejor de números tú, pero es una carrera que cerraba en 4 días y ahora yo no sé si llega a cerrar o sí. Bueno, sí, inscritos. Sí, cerramos inscripciones, vamos, cumplimos los cupos, pero sí que no son los cupos más altos que tuvisteis. Que tenemos. La carrera tiene 38 años, 38 ediciones y llegamos a meter 1.800 corredores. Fíjate. Este año cortamos en 1.000. Fíjate. ¿Que podíamos haber metido un poco más? Bueno, probablemente, pero no mucho más. 1.000 corredores no está mal, pero bueno, sí se nota el bajón. Pero también te digo que hace 4 o 5 años costaba llegar a 600. O sea, claro, fue todo lo que estamos hablando, hubo margen. Y también te digo que el otro día, mira, antes hablando con Xandru, el otro día ahí en Cocañín, había un chico, bueno, hablando, bueno, yo estaba al lado y lo escuché, un chico que al parecer, bueno, pues corría en bicicleta de carretera, en ruta, y lo mismo, llegó allí entrenando con la mochila de trail, no sé qué, no sé cuánto, y le preguntó uno, coño, ahora te pasaste al trail. Sí, es que ya no hay carreras en ruta, entonces, claro, a mí me gusta competir y me tuve que pasar al trail. Bueno, estamos cogiendo corredores de otras disciplinas. Sí. Porque tú ves ya raro no encontrar un triatleta en una carrera por montaña, un ciclista. No, tenemos a Alain Santa María. Es verdad, sí, era ciclista. Tenemos triatletas que están corriendo y haciéndolo muy bien en el mundo de las carreras por montaña. Entonces, bueno, también tenemos la ventaja de que cogemos perfiles muy diferentes de gente y en la montaña al final tiene cabida todo el mundo. Con lo cual al final es correr. Lo que pasa es que es lo que hablábamos, ¿no? La gente que le gusta, entenderme, el mascar sangre, digamos, es, ¿no? Claro, competir, sí es verdad que cuando te metes a la montaña es otra competición diferente. Hablo del top 20 para atrás. O sea, el top 20 para adelante tienen sangre en asfalto y tienen sangre en montaña, ¿no? Pero es más sencillo, ¿no? No es que sea más sencillo, sino que quizá disfrutas más haciendo ese deporte que en asfalto. Porque al final en asfalto, no sé, si vas a la media, pues tienes que estar corriendo. Yo corrí la media maratón de Cangas y madre mía de mi vida, los 21 kilómetros corriendo. Nunca había estado ni cuando jugaba fútbol durante 6 años seguidos. Yo siempre digo que fisiológicamente es mucho más exigente el asfalto. Sí, yo también. El monte te permite ir trabajando a diferentes ritmos, sin embargo haces una media, una maratón y te tengo que correr a 3:10. Me tengo que ir a 3:10. En el monte te permite diferentes ondulaciones, el terreno también te condiciona, para abajo bajas la frecuencia cardíaca. Claro.
con lo cual es menos exigente fisiológicamente, hablando que... Y quizá eso también ayude un poquitín, ¿no? A que mucha gente se inicie. Ahora hay mucha gente que está... yo ahora me escribe mucha gente, ¿no? Me escriben, bueno, diciéndome, bueno, pues una línea de meta, no sé qué, no sé cuánto, y me comentan, ¿no? El otro día lo dije en una entrevista también, gente que no había hecho deporte en su vida, gente obesa, gente, pero te estoy hablando obesa de 160, 170 kilos, que empezaron a correr y que habían bajado pues 80, 90 kilos, tío, y que estaban corriendo en el trail. Entonces, ostras, tío, yo eso, de verdad, yo independientemente que luego te cuenten otras historias, no, pero eso, yo a mí, hostia, tío, oye, qué salud, tío, ¿no? Hace 10 años subías al Naranco, aquí a Deva, iba solo con las Iba pistas. solo, sí, sí. Y ahora tú subes al Naranco y hay una romería aquello, siempre hay... Sí, siempre ves movimiento, de para arriba, para abajo, corriendo, caminando, en bici. Mucha gente viene a trabajar a Oviedo, a Gijón, a Avilés o a Asturias y busca rutas donde pueda correr por la montaña, donde puede ir a la montaña. Entonces, bueno, es una gozada ver cómo la gente se ha incorporado a la naturaleza y sobre todo que hace actividad física. Claro, que haga deporte al final, claro, es lo importante. Bueno, ¿y qué podemos decir de la Cangas y qué podemos decir de Travesera? No sé, Antón, voy a ir a ti, que tú ya tienes las inscripciones medio liquidadas ya. ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? Cuéntanos un poco, cuéntales un poquitín para que la gente que está desde casa, que está dudando si va a ir a correr a la Cangas, si no va a ir a correr, si va a tener que quedarse, si tiene sitio donde dormir, si tiene que dormir debajo de un puente... Que no duden mucho porque vamos, estamos en la recta final, estamos a ritmo de récord de inscripción. El año pasado la inscripción se cerró en 2.500. Madre mía, David. Este año el máximo... 2.500. El máximo son 2.000... ¿Cuántos dije? 2.500. 2.500. Sí. El máximo este año son 2.600. Y vamos camino de llegar enseguida. ¿Ya tenéis casi todas cerradas? ¿Debe quedar en la Maxi alguna plaza en alguna otra? Cerrada, ¿O todavía están todas...? Cerrada solo está la half, la de 21 kilómetros, y bueno, pues en la Speed, que es la corta de 13, y en la original, que es la de 33, tendremos disponibles 60, 70 dorsales en cada una. Y en 5 meses. Y bueno, y un poco más, no sé, 110 dorsales deben de quedar en la larga, en la de 60 kilómetros. Sí, yo creo que son ejemplos de cuando tú haces las cosas bien, la gente te responde. Y cuando dices que es hacer las cosas bien, son carreras que lleváis 12 años, entonces. Sí, bueno, esa es la 12. Esa es la 12, sí. Siempre fuera de esa fecha, sí. Con lo cual la gente ya tiene de referencia. Y la primera carrera importante que voy a hacer, ¿cuál es? Eso era... Cangas. El recorrido ha sido constante. No hacemos cambio. Es que yo siempre digo, principio básico de eficacia. Lo que funciona, no lo toques. No lo toques, es verdad. Porque cuando queremos tocar es algo verdad. que funciona, la fastidiamos. Es verdad. Entonces, claro, es el ejemplo de la fuga al Pitu. Ya. ¿Vale? Lleva con el mismo recorrido, en la misma fecha, 10 años, 12 años. Y llena. Claro, y llena. ¿Pero por qué llena? Porque la gente ya sabe a lo que va. Sabe lo que va, sabe que es una carrera bien organizada, siempre en una misma fecha, que te cuidan al corredor, que cuidan todos los servicios que conlleva y que sabes que es garantía de éxito. Si tienes que escoger una carrera, vas a coger la que sabes que te responde. Y luego, ¿tú crees que también influye que estén en principio de temporada? Que estén en principio de temporada, otra cosa, ¿dónde está el principio y dónde está el fin ahora, no? Porque ahora mismo estamos hablando, antes hablábamos un poquitín de Santa Bárbara, que es el 29 de noviembre, una maratón de montaña, cuando yo estoy viendo en muchas redes sociales que hay corredores ya que están diciendo, se acabó, voy a descansar y para preparar la próxima temporada, yo ya tengo algún élite concertado para la... O sea, quiere decir que al final, ¿dónde está el principio y dónde está el fin? Antiguamente yo me acuerdo que la Cangas era una de las que decía la gente, pues no, la Cangas es el inicio de temporada. Pero yo creo que sigue siendo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, para una gran mayoría sí. A ver, sí, para la mayoría la temporada empieza en enero, la pretemporada empieza en enero, vamos, o en Navidad, y sí, las primeras carreras importantes, pues eso, finales de febrero, marzo. Pero bueno, yo creo que también hay mucha gente que se rige un poco por el calendario académico, ¿no? Que el descanso lo hacen en verano y empiezan a competir fuerte en octubre. Y claro, compite en octubre, compite en noviembre, a lo mejor en diciembre compites menos, pero bueno, tienes otras citas como pueden ser las San Silvestres. Sí. Y en enero ya vuelve a haber carreras. Y
Y claro, sí, bueno, la élite sí que lleva un calendario muy cerrado, porque... Bueno, aparte ya estás hablando de carreras internacionales, es que ya eso es llevan otra más historia, pero bueno, marcas y demás. yo me refería al popular, sí, sí. El popular te empieza con el Castañero, y Sí, 12 kilómetros, sí, sí, sí. Morcín, Sí, 12 kilómetros, sí, sí. y a partir de ahí, febrero, ya te vas a la Cangas y preparas la Cangas. No, febrero, el mes de febrero está completo de carreras también, en Asturias. Sí, pero yo creo que el popular, el de élite va por otro lado. Sí, el sí. popular, y yo creo que organizamos ya los calendarios. Dices, oye, ¿cuál va a ser la primera carrera que corres? Bueno, voy a correr alguna de las de enero para preparar la Cangas. Entonces ya son carreras de referencia que siempre están ahí, en la misma fecha, y los mismos recorridos. Entonces yo creo que al final la gente va ahí y después ya en marzo y abril... Y el ambiente. El ambiente. El ambiente. Claro, llegar una El línea de meta ambiente. como la que tiene Antón en Cangas. Claro, es que y llena de cuidado, bares, porque al final cuidado, somos- que suene la morocha, allí a las 5 de la tarde, cuidado, Y está Oye, justo para en la línea de amarrar, meta. Y justo en la Claro, línea de es meta. que lo tienes Tomando ahí la cerveza. cerquina, claro. Es que eso es guapo porque al final muchas veces, sobre todo los que viajamos, los que vamos fuera y demás, quieres compaginar también pues que vaya tu pareja contigo, demás. Entonces, bueno, al final en muchas carreras son allí a tomar por saco en un escampado, que no hay absolutamente nada. Y claro, para el que corre, pues llega allí perfecto con el calentón, que se colega al otro, qué guay aquella zona donde te adelanté, donde me adelantaste, donde casi caigo, pero la persona que está allí 4, 5, 6 horas, y claro, eso la Cangas no lo tiene. Recuérdame fechas para cierre de inscripción. Bueno, cierre de inscripción... Si no se llena primero, si no se llena lógicamente. antes, es el 28 de enero y el 28 de febrero es la carrera. Que es que este año la adelantamos, va a ser el último fin de semana de febrero. Es el último fin de semana de febrero. Ya hubo más años que fue en esta fecha. Bueno, el porque 28 coincide y el siempre, 29. eso, sí, siempre es que, coincide bueno, ahí. depende un poco, Sí. eso, el día 1 Sí, de marzo sí, es sí. domingo, Sí, entonces sí, bueno, sí, es el sábado, sí. el sábado de ese fin de semana. Pero bueno, estamos muy condicionados por la celebración del carnaval, que entonces no Claro, podemos coincidir con ello, ¿no? con ellos. Entonces, el 7 era el carnaval en Cangas, entonces no podíamos hacer las dos cosas a la vez. No, el 28 perfecto, es una fecha, me parece espectacular. Está muy bien. Y nada, y lo que decías de la meta, yo creo que eso, uno de las causas de que tengamos tanta participación es un Sí, poco- está claro, es un poco está eso. claro. Tienes los restaurantes, tienes absolutamente todo lo que tienes ahí de lado, los hoteles, ahí, lo tienes ahí todo, es que al final aparcas el coche, el jueves, viernes, el día que vayas, aparcas el coche y no lo tienes que mover hasta que te vayas. Es eso, no es lo mismo decir en casa, oye, voy a ir a correr a no sé dónde, y piensas, pues menudo aburrimiento mientras este esté corriendo o esta esté corriendo 5 horas. Qué guay. Bueno, pues si dices, uy, no, pues lo bien que lo pasé Claro, el año pasado claro. allí. Mucha gente va por eso, ¿eh? Es que ahí yo veo Entonces- grupitos de los últimos años que siempre se apuntan y además es un grupo igual de 20, 30, 40 personas que a lo mejor corren 10 y el resto viene a apoyar. ¿Hay alguna novedad que tengamos que resaltar con otros años o demás? Así a bote pronto. que se la te ocurra. novedad así más gorda, para quienes participen en la half, en la de 21 kilómetros, que ya está cerrada, que bueno, que ya está anunciado desde, Sí, que ya estaba cerrada. no solo que esté anunciada, sino la novedad desde julio, pero bueno, recordarla, que cambiamos la hora de salida. Importante. Sale a la 1 de la tarde en lugar de a las 11:30 que salía antes. Vale. Bueno, esto es por motivos de seguridad y de logística, Perfecto. bueno, que no haya embotellamientos en determinadas Y zonas para hacer trabajar más al peligrosas del speaker. monte. Bien, bien. Y no vas a trabajar más porque ya lo cuadré todo para Sí, eso, bueno, para al que final pudieras va a tomar estar- bastante cerveza después. Ya. Agua de cuevas, aquí somos de agua de cuevas, chaval. Los últimos de la half Sí. van a llegar antes que los últimos de la maxi. Entonces, vamos, aunque haya movido la carrera, no va a cambiar la duración Qué bueno. de todo. Entonces, Bien. bueno, La carrera ideal para mí, a la 1 del mediodía. La de salir a la 1 Para mí ideal. es igual que el oso hormiguero. madrugas. Oye, David, cuéntanos algo tú. Venga, de traveserina. Pues Venga. nosotros estamos ahora en plena vorágine de permisos. Vale. Sabéis que la logística que Sí, conlleva bueno, la carrera es diferente, compleja. es complejo, sí. Hoy ha llegado ya el pliego de condiciones del Parque Nacional de Picos de Europa, ya tenemos solicitado a tráfico, montes, los 4 ayuntamientos, las juntas vecinales, estamos en ese proceso
Y nada, ya preparando la apertura de prescripciones, que es el día 16 de diciembre, me parece que es del 16 de diciembre al 4 de enero. Seguimos con las 400 plazas, bueno, 450 con el tanto por ciento, son 450 dorsales, los que se guardan, los que demás. Sí, sortearemos 400 eso dorsales es, para cada una de las eso es, carreras y eso es. gestionamos nosotros 50, todo lo que es para deportistas Sí, de élite, sí, con bueno, compromisos sí. organizativos, Sí, sí. gente que tiene la plaza garantizada por ediciones, por tiempos, por puntos. Como todos los años, Como sí. todos los años, y me da la impresión de que vamos a tener un aluvión Ya. de solicitudes. Ya, porque el año pasado, ¿cuántos fueron, David? El año Muchos, pasado ¿no? fueron casi 4.000 solicitudes. Madre mía, para Más 900 en- plazas. Sí, más en traveserina que en travesera. Bueno, también. Pero me imagino que este año pues aumentaremos un 10%. Yo creo que llegaremos a 4.400 solicitudes. Lo cual, pues por un lado, es una satisfacción enorme, pero también te queda un poco la Ya, sensación agridulce ya, de, ya, de no poder meter un poquito más. de Ya. no poder meter un poco más Ya. de gente en la medida de que hay mucha gente que se queda fuera. Y después que te llama todo el mundo, pero es que tampoco, ¿qué le vas a decir? Es que Ya, sí, es complicado. que Es no complicado. Al tengo final, dorsales en para- 4.000 dorsales, 4.000 prescripciones, solo poder gestionar 900 dorsales. Bah, Y es eso difícil, es difícil. Es difícil. Pero bueno, oye, ya Es es difícil. todo. Bueno, pero ¿qué es lo que hay? Yo creo que también el corredor, bueno, el que lo tiene claro, y el que te va a dar por saco, te va a dar por saco igual. Sí, novedades en principio ninguna. Quería hacer una pequeña modificación en el recorrido de la travesera, bueno, tanto travesera, traveserina, para no tener que correr toda la recta de llegada de Arenas de Cabral. Esto ya lo hemos comentado con Antón. Sí, Y para venir así por el camino que hay por detrás. el camino y salir Vale. justo a la curva de Sí. donde ya llegas Sí, al sí, centro sí, del sí, pueblo. sí. Más que nada para evitar la carretera. Ya. Porque la carretera al final no deja de ser una carretera. Pero fíjate, sí, yo te entiendo perfectamente, quitas el asfalto, quitas todo, pero de cara a nosotros es una pasada, ¿eh? Sí, ver la gente. De cara a nosotros, porque tienes un tramo ahí donde va el QA con el cámara, con el cámara, y lo vas viendo absolutamente todo. No sé si la otra opción lo tiene, también igual sí, ¿no? También, Vale, el vale. cual- estamos el ahí cual cabe por ahí. Vale, dándole vale, vueltas a vale, eso. vale, vale. Después- No conozco el camino. Estamos dándole vueltas a eso y Bueno, después bien. pequeñas novedades del reglamento. Yo siempre fui partidario de no permitir ayudas externas. Antes lo estaba comentando con Antón, porque no todos competemos en las mismas condiciones. Bueno. Entonces, siempre estábamos respetando el reglamento de la FEMPA en la medida de que tú puedes habituallar dentro de 100 metros. Sí, dentro antes. de los... Pero yo en esto soy mayor. Bueno, pues a mí me gusta, David. A mí me gusta que lo hagas así, de esa manera. Al final hacerlo un poquitín más... Claro, es que son 3 minutos. Entre que sacas los flashes, te los llenas. ¿Y sabes qué pasa? Que eso ahora mismo, teniendo los streaming como los tenemos, se ve. Claro. Se ve el que tarde y el que no. Yo siempre fui para eso muy tradicional. Bueno, bien, Y bien. Sé que hay corredores que no le va a gustar, pero yo Bueno, creo que... pero ya es una norma, ya es sí o sí, o todavía No, es... estoy dándole vueltas. Vale, que lo sabremos, ¿no? En próximos capítulos, ¿no? Estoy ¿Cómo? en pleno ajuste de reglamento. Vale. Bueno, usted ¿Cuándo tenemos el sorteo? El sorteo me parece que es el 15 de enero. Bueno, de todas maneras lo iremos Sería viendo cuando apagaremos el teléfono, para que no nos conozca nadie. por redes sociales, el juego del calamar de Xurde, el único que controla la Estel. Bueno, nada, yo creo que no nos queda casi nada. Yo creo que lo tenemos, vamos, dejamos el calendario, dejemos las carreras, dejemos absolutamente todo en su sitio. Nos quedaría un poco a lo mejor Qué bonito. el gran éxito de los corredores asturianos. Sí, también. Bueno, pero eso ya estamos acostumbrados ya, ¿eh? Sí, el papel Llevamos- de Dimas sí. quedando, me parece que fue sexto. Sí, el otro día en redes, sí. Es complicado porque estás compitiendo contra los mejores del mundo. Sí. Marta, que hizo un puesto sensacional. Sí, Greta, que está a un nivelazo Está también. muy bien. Después, joder, Bruno, toda esta gente. Sí, que lo luego están todos a haciendo nivel de francamente aquí, bien, Andrés García Andrés, Blanco, sí. gente que está haciendo las cosas muy bien en Asturias. sobre todo Rubén Cabo, bueno, un montón de gente. llevando los corredores asturianos fuera de Asturias, haciéndolo bien fuera de Asturias. Bueno, es lo que hablábamos antes, que al final no dejan de ser campeones de España por selecciones, ¿no? Este año no, creo que fue el anterior, tanto en categoría masculina como en femenina. Quiero decir, al final eso no es una casualidad, ¿no? Y al final son resultados que se están viendo. Tenemos corredores corriendo en los mejores circuitos del mundo y son de aquí de casa, que los vemos y estamos con ellos casi todos los días. Lo que pasa es que los vemos tan cerca. Claro, muchas veces no lo claro. valoramos. Es que muchas cosas, mira, yo esto lo veo muchas veces cuando lo comentamos fuera, cuando vamos fuera, que al final sabes cuándo hacer las cosas bien, cuando vas a otros sitios y ves cómo se hace. No quiero decir que en otros sitios se haga mal, pero bueno.
Bueno, chavales, que el tiempo es oro, que se nos echa el jueves, da gusto, macho. Da gusto. Ya sabía yo que el sillón hoy tenía que haber sido un poquito más grande y haber estado todos aquí, tanto Xandru como con vosotros aquí, dando la parpayuela, arreglando un poquitín el mundo del deporte en Asturias, parte del mundo, en este caso las dos ruedas y el trail. Nada, chavales, que ya sabéis que esta es vuestra casa, que cuando queráis, y si no venís ya os llamo yo para que vengáis, que me hagáis compañía, que hablemos, que sigamos charlando y poniendo el trail donde yo creo que ya está, donde se merece. Vale, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias a los dos por estar conmigo. Y nada, amigos, amigas, a vosotros, muchísimas gracias por seguir apoyándonos, por seguir estando. Espero que hayáis disfrutado tanto del programa de hoy como nosotros. De hecho, ya ves, se nos pasa el tiempo volando. Que nada, que nos vemos en un mes, ese especial Navidad. No sé qué se nos va a ocurrir, pero algo haremos. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos seguimos viendo. ¡Muaca! Vale, a ver, te cuento. Estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Finn, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Finn lo tienen claro, todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Finn, cuentas sin cuentos, por fin. Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos, porque detrás hay historias, sueños, personas que apuestan por su tierra. Por ello, cada año devolvemos al territorio invirtiendo en deporte, cultura y desarrollo local. Porque en Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.